Vale. Entonces, no sé, es que podemos agarrarlo por varias vías, pero si quieres, puedes empezar contándome igual un poco de qué se trata el tipo de trabajo que estás haciendo ahora y cómo hiciste el paso de ser diseñadora y de tener una marca de ropa a esto, como un poco esa transición y esas formas de ver los materiales que trabajas. Bueno, pues sí, yo trabajé por 7 años desde una marca de ropa y en algún momento me cansé sobre todo de la industria y me cansé de los tiempos que eso exigía, ¿no? Como de tener que responder con proyectos que demandaban un montón de recursos en todos los sentidos, no solamente recursos materiales, económicos, humanos, ¿sí? Cada 6 meses o cada año y quería tener más tiempo para, o sea, quería que el proyecto, quería profundizar en las cosas, en los proyectos, en cada colección y, digamos, la parte precisamente de los tejidos, la parte de la marca era, la intención de la marca siempre fue, pues, como coger lo artesanal, entrar como en una investigación de lo artesanal, hacer una producción más llevar el mundo de la moda y son tiempos muy diferentes, ¿no? Entonces era como o sea, el tiempo de lo artesanal y de entrar en los tejidos y de conectarse con las fibras y de, ¿no? Entender todo ese universo, pues, ¿no? Es mucho más lento que los tiempos que exigía el mercado mismo. Entonces eso empezó, pues, eso, además de obviamente digamos, el tema de los recursos a nivel mundial, sí, como todo eso empezó, pues sí, como a generarme a mí, como muchos, sí, como no, o sea, sentía que no estaba haciendo lo que debía hacer y lo que quería hacer. Entonces, pues no, que quería definitivamente entrar como en otros ritmos y profundizar precisamente en el tema de los tejidos y de los textiles y eso. Entonces yo dije, bueno, el mundo del arte me permite esa exploración y una exploración mucho menos ligada a un producto, sí, que finalmente la ropa y la forma en que lo estábamos manejando era más que un proyecto que indagaba sobre otras cosas, era finalmente ropa, sí, como que finalmente tenía que responder a, sí, pues como al mercado, lo que decía. Y bueno, entonces básicamente como persiguiendo esos intereses, hice la transición del mundo del diseño al mundo de la moda, digo, al mundo del arte. Entonces, eso fue hace más o menos 2 años y desde ahí, entonces, fue una transición muy tranquila porque realmente incluso a hoy yo sigo trabajando con las personas que trabajaban en ese momento, ¿no? Como con los artesanos que trabajaban en ese momento. Digamos que todo se fue dando de forma muy natural y yo inicialmente, pues nada, seguía haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Como que es trabajar con los textiles y profundizar en eso. Entonces, digamos que las dos primeras exposiciones que he hecho y los dos primeros proyectos tienen que ver con viajes que he hecho, viajes, el primero se llama Topografías y eso fue un viaje que yo hice a la Serranía de los Coconucos aquí en Colombia, en donde pues obviamente el paisaje es una cadena volcánica, entonces obviamente el paisaje y la naturaleza misma siempre es como una fuente de inspiración y entonces fue tomar ese viaje, tomé fotos, todo, y tratar de entonces llevar ese viaje al textil, ¿no? Digamos que toda esa primera exposición tiene que ver, yo siempre, pues mi aproximación a la naturaleza siempre ha sido más que una aproximación bien técnica, ha sido más poética de alguna forma, ¿no? Como que lo técnico obviamente le permite a uno entender ciertas cosas, pero yo creo que uno no se puede perder, o sea, que lo maravilloso de la naturaleza está en lo que uno no entiende casi, ¿no? Como en esa, como, como sí, como en la vida, como en los misterios de la vida misma también, ¿no? Y eso yo creo que, digamos, en mi caso, está abierto como incluso en esa observación sencilla de la naturaleza, uno tiene muchos insights sobre la vida misma de una forma muy filosófica, digamos, más que súper técnica y científica, ¿no? Aunque lo técnico y científico también le da como otros lugares
bueno, son como otros lugares, pero creo que nunca uno puede perderse en eso, ¿sí? Como en esa intención de querer entender la naturaleza, porque en últimas también pierde como el encanto de la experiencia de lo natural, ¿no? Digamos. Ujú, Entonces, bueno, retomando como lo de la primera exposición, esta primera exposición básicamente, digamos, como nace de una reflexión en ese lugar, que son, pues, o sea, que es este paisaje como súper salvaje y lleno de montañas y, bueno, de volcanes y como esa fuerza contenida de los volcanes y de pensar cómo las montañas parecen como lo más sólido y estático e inmutable casi como, sí, algo muy sólido y estático y en realidad todo está en movimiento, pues la vida misma es movimiento, entonces como que casi como hasta las montañas como pensar en la idea de cómo los volcanes es casi como como una fuerza contenida que en algún momento solo estalla. ¿Sí me entiendes? Todo lo contrario como a esa idea de la montaña estática y hipersólida, ¿no? Entonces, como sí, pues de ahí como que yo llegué como a la idea de la ilusión de la permanencia y entonces decidí hacer como montañas, que de hecho son estas que se ven ahí como atrás en esos hilos, que son como, eso es un timbre en nylon, y se ven solamente, se ven los hilos y como el movimiento, o sea, como se ve el movimiento de las montañas, o sea, eso pretende como dar esa idea de montañas, pero también de movimiento y de ondas, ¿no? Y entonces eso me llevó como a pensar en montañas livianas, ¿no? En montañas de tela, en como en montañas ligeras también, ¿no? En cómo jugar con esas dos ideas, como ujú. lo estático y lo súper sólido, pero realmente no también en lo frágil y lo sí, volátil que puede ser y el movimiento que hay, mejor dicho, en las montañas. Entonces, de eso pues como se trató la primera exposición. Eh, eh, sí, que pues sí, de alguna forma se conecta, pues, digamos, la naturaleza, siempre es como inspiración para eso. La segunda se llama Estudios de Luz y Sombra y ahí eso realmente fue en un viaje a La Guajira, en donde yo trabajé con un grupo de tejedoras de La Guajira que son una cultura pues colombiana que tradicionalmente siempre ha tejido y que hay una relación muy fuerte entre lo femenino y el tejido porque ellas aprenden a tejer y empiezan sí, a tejer realmente y aportan además como las figuras del tejido propias de su cultura en el momento del encierro, que es el momento en que las mujeres guayú pasan, pues tienen su primera menstruación. Entonces ellas tienen el momento del encierro y tú sabes que es un momento en el que no pueden recibir luz, sino que están totalmente encerradas tradicionalmente como por un año, ahora lo manejan diferente, como puede ser 2 meses, incluso a veces van al colegio y vuelven, pero de todas formas es un momento como de mucha introspección y de mucha conexión como propia, ¿no? Es un momento importante para ellas. Entonces, pues como que mi idea en Estudios de Luz y Sombra digamos, mi intención con el tema del tejido siempre ha sido estudiar el tejido y estudiar la parte, digamos, la parte del oficio que se conecta obviamente con la cultura y con la naturaleza misma, porque el tejido también es un contacto directo con los materiales con los que trabajamos y en ese sentido también con la naturaleza, ¿no? Pero nunca llegar como a apropiación cultural, sino siempre hacer una interpretación propia de lo que, pues, mía, si me entiendes, como de lo que yo soy y que salga muy naturalmente también como pues lo que yo tengo, poder expresarlo, sí, en las obras. Entonces, básicamente fue, digamos, como esta idea, la idea surgió como de ese momento de introspección y de pensar, digamos, en ese momento de ellas y en esa relación de lo femenino ligado a la menstruación, como la abstracción de las manchas, tanto en la menstruación como en el tejido en este caso, pues aquí se ve un poco, aquí hay algo, esta obra que ves aquí atrás, la que está en el piso,
Ujú. Es de esas, pues es como una que todavía está en proceso, pero son básicamente manchas en blanco y negro. Entonces, como eso finalmente funcionan casi como espejos, ¿no? Como la abstracción, como pensando un poco como en Rorschach, ¿sí? En las manchas de Rorschach, como son espejos de lo que como esa abstracción permite como reflejar lo que hay dentro de nosotros casi, ¿no? Entonces, como ese diálogo, como que esa idea para mí tenía mucho que ver, tiene mucho que ver con el diálogo en la oscuridad y con el diálogo que hay en ese momento, en ese paso, digamos, en esa transición femenina de las mujeres durante el encierro. Entonces, que digamos que toda esa segunda cosa tiene que ver con eso, menos, obviamente, pues sí, como bueno, esa segunda cosa tiene que ver más como con esa, ¿sí? Se oía Y ya, entrecortado y no te escuché qué era lo último. bueno, que esta segunda cosa tiene que ver más con esa idea, pues como con esa idea que te acabo de expresar y con una conexión cultural, o sea, el punto de inspiración fue más cultural, más que de la naturaleza misma como en topografías, ¿no? Sin embargo, esto yo lo trabajé todo en algodón, obviamente haciendo referencia al material original en el que se trabaja y allá en la zona, sí, en el material original que se trabaja en estos tejidos allá en La Guajira, eh, sí, pues que finalmente, que ahora pues está siendo como cambiado por el poliéster y que pues yo creo que es algo igual pues a lo que debemos retornar, ¿no? Como volver a conectar con estos materiales para poder volver a conectar con la tierra, ¿no? Y con la tierra que es conectar con nosotros mismos, que es básicamente, digamos, de lo que se trata esta segunda exposición, ¿no? Con esa idea de mirar hacia adentro, ¿no? Como esos rituales de mirar hacia adentro conectados al tejido. Y por eso se llama estudios de luz y sombra, como, ¿no? Esos espacios casi meditativos. Y el ejercicio mismo del tejido también tiene que ver como con esa ritualidad de lo meditativo, ¿no? Y de unos tiempos y unos ritmos diferentes, también más conectados con la tierra, porque pues yo creo que precisamente parte del problema de sostenibilidad que estamos viviendo, sin duda, que nos hemos salido de los ritmos de la naturaleza misma, ¿no? Que ahorita las máquinas van más rápido que la naturaleza y que pues ahí es donde nos estamos perdiendo y estamos perdiendo como el balance de las cosas y entonces ahí es como cuando el tejido y pues otras prácticas hay que retornar a eso para que nos enseñen de nuevo como esos ritmos y aprender a vivir como bajo esos ritmos para poderlo mantener sostenible. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que ahora estoy haciendo y en lo que va, digamos, mi trabajo. Ahora estoy interesada en hacer cosas más instalativas, igual siempre pensando en el tema, en la conexión como hombre-naturaleza y cómo los oficios median esta relación y cómo en medio de eso también nace la cultura, ¿no? Como alrededor de eso nacen un poco mis inquietudes. Eh, pero sí, pues nada, ahora estoy pensando en llevar los proyectos a algo más activo y más de experiencia, ¿no? Pues es que, a ver, son un montón de cosas las que salen de lo que me has dicho, entonces voy a intentar que no se me olvide todo el hilo de preguntas. Pero entonces, a ver, con la primera exposición que hiciste, la de los paisajes que tienes ahí atrás, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que al final el trabajo de una persona que, por ejemplo, biólogos o geólogos que están en una zona volcánica, Sí, en el mismo paisaje en el que estabas tú, van a sí, hacer un poco un ejercicio muy similar. O sea, lo que tú me estás contando no es muy distinto a lo que me contaba una profesora de geología de los Andes, que de hecho trata volcanes y lleva 9 años estudiando volcanes, que hace lo mismo que tú haces cuando llega al lugar y es una necesidad de entender qué es lo que significa ese lugar y cómo fluye esa tierra debajo, ¿no? O sea, sabiendo muy bien que son estructuras que tienen otra escala de tiempo y que igual están en movimiento,
y sí, que quiere contarle a la gente cómo pasan esos procesos a través de su forma de contarlo, que es unos datos con un proceso computacional que luego dicen, no, es que estos volcanes tienen estas, en tal fecha parece que va a explotar este volcán y está en tal, y no sé qué, ¿no? O sea, sí. pero lo que me gusta mucho es, o que lo que me gustaría saber, cómo es tu ejercicio para el momento que estás en este lugar, qué son las pistas que te da el sitio para tú decir esto es relevante, ¿no? O sea, cuáles son tus ganchos o tus conexiones con ese lugar para extraerlos y traducirlos después en tus obras. Pues yo creo que eso es mera intuición, si me entiendes, como es una conexión más que racional, como desde el sentimiento, desde sentir que uno auténticamente quiere trabajar en eso de alguna forma, si me entiendes, como el mero ejercicio de uno, o sea, como la sola como sorpresa e impresión que en principio es casi desordenada, es muy desordenada, ¿no? Porque es a veces como se vuelve a veces abrumador como tanto, ¿no? Entonces, yo creo que, pues digamos, ahí yo no tengo ningún método real, o sea, es realmente como solamente entrar en el paisaje con la cámara, ¿sí? O sea, entrar en el paisaje con la cámara y empezar a observar, y observar a través del lente, o sea, observar de diferentes maneras, ¿no? Como siempre, observar y detenerse en los detalles que a uno auténticamente le llaman la atención, explorar el lugar de una manera muy libre realmente, o sea, y eso me gusta, a veces yo pienso que cuando uno estudia las cosas, entonces a veces se pierde esos momentos como de gozo y de mera intuición, ¿no? Como que yo quisiera que eso nunca me pasara con la naturaleza, ¿sí? Como que yo creo que, porque ahí uno a veces siento que mata un poco como el punto mismo de la naturaleza, que es disfrutarla y de la vida misma, que es solo vivirla, ¿no? Que es como tratar de entrar en el flujo de la vida, ¿no? Pues como que eso puede sonar muy chistoso, muy hippie, pero en realidad, pues en últimas... digamos, ahí es donde yo siempre termino yéndome por ese lado romántico de la aproximación a la naturaleza más que el más práctico y del estudio, que me parece que a veces pues puede llevarnos como a los lugares que menos es como cuando uno vuelve lo que ama su trabajo y le pierde la emoción. No, como no quisiera que eso nunca me pasara. Entonces, realmente es una aproximación muy desde la emoción y muy desde lo que a través de la observación encuentro interesante. Obviamente, pues como que con herramientas como la cámara y eso uno pues puede empezar como a darle orden como a esa explosión de cosas que le interesan. Entonces, como sacar de ahí fotografías y eso que le empiezan a dar a uno, digamos, paletas de colores, formas, ¿no? Y tratar como entonces de devolver esas primeras impresiones algo como con lo que uno pueda trabajar, ¿no? Que en este caso son colores, formas, materiales, ¿no? Ese tipo de cosas. Ligado también de un concepto o de un pensamiento o de una reflexión que nace siempre también a raíz de eso, porque mi experiencia con la naturaleza no es solamente entonces desde la forma y eso, sino también desde lo que esa experiencia dispara en el pensamiento, ¿no? Como, pues lo que te digo, como en ese momento tener la reflexión de que, ¿no? Como de que hasta las montañas que parecieran tan sólidas y tan eternas, se mueven y a veces se mueven con mayor, y a veces como que el estallido del volcán es casi desesperado de estar tan quieto tanto tiempo, ¿no? Es casi como estallar esa contención, ¿no? Como tanto tiempo tan quieto que necesita estallar con violencia, ¿no? Y como la vida igual necesita ese movimiento en momentos y cómo ese movimiento cambia y tiene otros ritmos dependiendo de las personas, como cada uno tiene su reloj de alguna forma, no, eso ya se vuelve también como reflexiones sobre la vida misma y sobre el significado de la vida a través de la naturaleza. Y son cosas que
pues al menos en mi caso, a mí me cambian profundamente, ¿no? Como uno encuentra, como a raíz de esas reflexiones, uno encuentra, pues al menos, no sé, en ese momento, uno encuentra cierta paz y siente que ha entendido algo, ¿no? Algo que es muy sencillo, pero que no sé, pues yo creo que finalmente llevar la vida es uno entender esas cosas tan sencillas que le van dando sentido, ¿no? A las cosas. Entonces sí, pues como que... Esto me llama la atención porque, de hecho, por qué no solo ir al lugar y vivirlo y ya está? ¿Cuál es la necesidad de crear obra a partir de eso? Porque es como la intención de como querer seguir hablando de eso, ¿no? Como querer compartirlo además, ¿sí me entiendes? No quedarse con eso adentro, sino además, sí, querer compartirlo. Como, sí, yo creo que nace de ahí, de que cuando uno queda profundamente conmovido con algo, pues sí, como, pues al menos en mi caso, yo quiero compartirlo. Y en realidad es así, no solamente a través de la obra, sino también llevar a la gente que quiero, como mandarles fotos, como miren este lugar tan increíble. O sea, realmente es un proceso muy emocional. Y de hecho te quería preguntar también cuando, en el momento en que estás haciendo las piezas, que seguramente pues esto requiere una especie de, como de meditación casi, ¿no? Porque igual son unas Sí. formas que se repiten y estás un tiempo largo, en plan, moviendo detalles en ese espacio, ¿no? En ese paisaje que tienes enfrente. ¿Cómo es, cómo es tu experiencia dentro de tu cabeza o dentro de ti, pues, cuando estás haciendo este trabajo? Pues así como en la meditación es un momento, pues de esos momentos increíbles en donde uno logra como estar tan concentrado en algo que nada más importa. Entonces, digamos que eso es parte como de la magia que tiene el tejido y de lo que era muy incoherente precisamente como en ese mercado de la moda que es tan veloz y que exige unos tiempos tan rápidos, pues era una incoherencia con el proceso mismo de tejer artesanalmente sobre todo, ¿no? Pues porque las máquinas son otro cuento, pero del tejido a mano y artesanal, sí, uno logra precisamente como ese momento de estar solamente en eso y de casi y de estar resolviendo, digamos, lo que está pasando solamente acá, como en ese entorno más próximo sin estar pensando mucho más allá. Eh, eso es, digamos, como pues sí, como de las cosas por las que yo quise como profundizar en el tejido y darle esa relevancia por lo que yo considero que sigue, que el tejido tiene vigencia sobre todo ahora precisamente, ¿no? Y tiene una relevancia sobre todo ahora, porque nos enseña precisamente a bajarle el ritmo, a entender y a encontrar como una paz en medio pues, de la contemporaneidad, que es como todo tan veloz y tan al mismo tiempo, ¿no? Como tantos layers de información tan rápido, encontrar esos espacios, pues yo creo que es importantísimo y pues para mí hizo mucho sentido y por eso, pues como que quise abrir el espacio para eso en el mundo del arte. Ujú. Y un poco lo que haces con la segunda obra, de la misma manera, cuando estás trabajando con estas piezas, ¿cuál es la forma como hacer esto te hace relacionarte distinto con el cuerpo? Bueno, bueno, con el cuerpo, estos son de mayor formato y de hecho para esta, ahí está, eso es un ensayo pequeño, pero estas yo las he hecho como de 2 metros de alto por 2 metros de ancho y pues ya digamos es entender, se vuelve casi performativo, ¿no? Como un tejido casi performativo del cuerpo entero. Ya va más allá de las manos, sino que va... sí, a subir, bajar y como también como en una danza y en un baile con los hilos, digamos, que involucra en todo el cuerpo y eso, pues realmente creo que yo no soy, o sea, ahora que me pones a pensar en eso, como que creo que no he pensado mucho en eso, como que no soy muy consciente de eso, como de pronto me ha transformado, ¿sí me entiendes? Pero sin duda sí,
esa relación con el cuerpo sí implica otros procesos, ¿sí? No es, o sea, es casi como una meditación más amplia. O sea, ahorita como tratando de pensar en eso, no es estar como acá, como tejiendo acá y en un espacio más pequeño, sino que es ocupar un mayor espacio, aunque teniendo la cabeza de todas formas muy concentrada y muy como en ese momento. Entonces, pues no sabría, o sea, acabo de pensar como en esa idea de meditación en movimiento, que generalmente uno tiende a meditar más como encontrar como una quietud del cuerpo y meditar más como con movimientos mínimos. Y digamos que, y este ejercicio de estudios de luz y sombra es casi una meditación ¿no? En movimientos más amplios, ¿no? Eh, no sabría, digamos, no tengo cómo decir que esto me ha cambiado de una forma o de otra. Creo que es parte todavía del aprendizaje un poco del proyecto, ¿no? De entender, eh, sí, qué permite esos momentos también en mí y qué tipo de meditación es esa, ¿no? Claro, porque es que de hecho esto lo pensaba también porque el tema que tú tratas ahí tiene que ver como que el tema de la menstruación en cada cultura está interpretado de una manera distinta y obliga también muchas veces a que las personas tengan ese tipo de rituales para relacionarse con el cuerpo por ese acto concreto. Y en la versión, digamos, cultura occidental, pues es la versión médica del asunto, la cosa aséptica, y que es una cosa que también es muy reciente. O sea, es decir, los científicos que estudiaban estas cosas eran hombres y durante toda la vida era como una cosa en plan, no, misterio total, solo hasta ahora empezaron a decir, ah, vale, no, pues es que funciona de esta manera y tal. Y esto implica también una relación con el cuerpo en general de las mujeres que con la menstruación, más por temas políticos, ha empezado a surgir esa cosa de entender y políticamente ser más abiertas con estas cosas o estas exploraciones que haces tú, que me estabas comentando, en plan, eh, tiene una tradición de relacionarse con eso que es de este resguardo en un espacio particular, que requiere unos tiempos, que tiene que ver como con una especie de hibernación meditativa, etcétera, pero que al mismo tiempo también esa cultura occidental pues también la afecta y también la hace modificarse en otra dirección. Entonces, es como que el tipo de trabajo que estás haciendo forma poco parte de esa misma discusión también. Sí, entiendo. De todas formas, digamos que a lo que yo voy y lo que yo te decía, digamos, mi intención con la obra y cuando igual, digamos, la cultura sirve, o sea, dispara ese momento como de inspiración para desarrollar un proyecto. Yo siempre trato de ser muy cuidadosa para no entrar tampoco como en ninguna como apropiación cultural de nada, ¿sí me entiendes? Como que a lo que yo voy es que igual mi obra, de alguna forma, digamos, este proyecto, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Y parte de eso, pero esto es, digamos, de ahí, bueno, hay una parte como de mitología, de la relación de cómo construyen ella su relación con su cuerpo, etcétera, ¿sí? Y con la menstruación y con su feminidad a través del tejido, ¿sí? Y hay algo de eso, pero a mí realmente no me interesa, pues como que con la obra no me interesa hablar profundamente de la experiencia de ellas, sino de la Uh propia, -huh, ¿sí? uh -huh, Entonces, pues porque yo en esa medida siento que la obra es más auténticamente, ¿sí me entiendes? Que yo estoy aportándole, o sea, que yo transformo una información y puedo compartirla auténticamente y no me estoy, y no quiero entrar como en discursos y anclar mis discursos a otros que son ajenos. ¿Sí me uh -huh, entiendes? O uh sea, -huh. eso tiene que ver con la realidad de lo que yo, pues como de mi obra, ¿sí me entiendes? No quiero caer, ¿no? Como que a mí no, pues yo no, sí, o sea, no quiero caer como en indigenismos y eso que, pues es algo que a mí realmente no me interesa, o sea, sí se rinde un homenaje a una cultura y sí es algo que dispara un momento, pero no más allá de eso. Entonces, digamos que básicamente de esa relación de ellas con la menstruación, yo rescaté el tema de la mancha, ¿no? Del tema de cómo,
de cómo las manchas, digamos, cómo el cuerpo habla a través de las manchas, ¿sí me entiendes? Y cómo ese nivel de abstracción nos sirve para, como para proyectar sobre él nuestro interior también. ¿Sí me entiendes? Es como un círculo, como que el tema de la mancha en la menstruación como es algo que sale del cuerpo mismo, ¿sí? Pero se vuelve una mancha abstracta ya, digamos, ajena, que salió del cuerpo, y esa mancha nos permite también, al mismo tiempo, como que entra de nuevo en proyecciones, ¿sí me entiendes? Como abre las interpretaciones, ¿sí? Entonces casi sí, algo muy meditativo, también hay algo muy como cíclico y eso como todo lo que yo hago. Entonces, digamos que lo mío, pues digamos que en ese trabajo tiene que ver es básicamente con eso, ¿sí? No, más, ya lo otro, digamos, la forma en que ellas se relacionan con su cuerpo durante este tiempo y eso creo que corresponde a su cultura y es algo que puedo encontrar muy bello, ¿sí? Y que puedo entender desde afuera, pero pues o sea, como que por respeto yo no, pues como que no entro a hablar desde ahí, que hablen ellas desde ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, o sea, por eso digamos ese tema del ritual, ¿no? Con lo que el ritual la forma en que el ritual nos puede cambiar, ¿no? Y la forma y el tema del ritual y como el tejido también es un ritual que en este caso tiene que ver con la feminidad y bueno, y con esas proyecciones y bueno, tiene que ver más con eso. Sí, de hecho, mira, eso me lanza ahí como otra cosa que también me interesa mucho y es el resultado de lo que pasa cuando esa obra ya está expuesta en un sitio. Si hiciera un Sí, paralelo y dijera, en plan, con una imagen producto de un estudio científico en un lado y por otro lado una imagen producto de una exploración sensible como la que tú haces, ¿no? sí, Y las dos tienen al final un efecto que es parecido y es cuando la información de una investigación es demasiado compleja, se vuelve una imagen que tiene belleza, pero que no tiene una cosa que la persona le llegue con claridad, ¿no? O sea, queda abierto a una interpretación. sí, Lo tuyo es intencionalmente construido para que esa cosa esté lavada de información para que la persona pueda como construir su propia versión sí, de la imagen o algo así, ¿no? Sería. sí. Mm, pero igual tú estás queriendo contar algo, ¿cómo, ¿no? En plan, ¿cómo crees tú que es esa relación entre lo que tú transmites y lo que a la persona le llega? ¿Cómo es ese proceso? Eh, pues a ver, yo creo que ese proceso es imposible de medir, ¿sí me entiendes? Como que yo creo que pues es algo precisamente de interpretación pura y yo soy muy consciente de eso, o sea, digamos que de fondo igual yo pienso que mi obra completa habla sobre los oficios, sobre oficios ligados a lo femenino, o sea, uno puede ver en la obra completa unos temas independiente del proyecto, unos temas de interés que son transversales, ¿no? Y cómo esto de alguna forma se conecta con la naturaleza y con también temas de abstracción y de, ¿no? Uno puede, digamos, leer eso, digamos, transversal en la obra, que es en últimas lo que de alguna forma me interesa, ¿sí? Y son cosas que igual de alguna forma se salen de control, o sea, no, yo creo que ahí es donde queda como donde decanta precisamente como el trabajo de uno, es decir, yo procuro porque mi trabajo sea muy consciente y real, ¿no? Y por darle forma a unos proyectos, y lo que va quedando de eso y lo que se va leyendo de eso, creo, no es tan controlado, es solamente lo que pasa y creo que es la manifestación más real y auténtica de lo que uno hace, ¿no? Entonces, no es algo como que a mí me preocupe mucho, no, sí, a mí no me preocupa mucho si la persona que está viendo la obra lee en eso la menstruación de las chicas, a mí eso no me preocupa realmente, o sea, no, sí, sí, sí es algo que le conmueve, sí, y le habla de unas cosas,
Yo creo que igual por o sea, lo que sí, o sea, el tema del tejido, no sé qué, hay unos temas, como te dije, que se puede leer, ya de lo que se trata el proyecto en particular, me encanta que esté abierto a interpretaciones y que la gente pueda completarlo, ¿sí me entiendes? Completar la obra con sus interpretaciones y me encanta escucharlo y creo que es parte de lo de la razón por la que está hecha la obra, ¿no? Para ser completada por las interpretaciones. Y que definitivamente si alguien se ve conmovido al punto de querer saber más al respecto, ¿no? Pues lo va a hacer, ¿no? Y ahí está la información, o sea, es como, bueno, estas manchas qué son, de dónde vienen, o sea, a mí me hablan de unas cosas y, o sea, mucha gente, por ejemplo, las de estudios de blanco y negro, les hablan de ondas de sonido, ¿no? Como, y tiene mucho que ver, o sea, en realidad, sí, en realidad esa abstracción permite eso y aunque no está directamente relacionada con ondas de sonido, sí son ondas de luz y sombra, son ondas en últimas, ¿sí? Entonces, pues nada, o sea, digamos, cuando a muchas personas como les hablan de dónde viene el proyecto, pues es como una narrativa más y una posibilidad más de la obra, pero creo que la obra en sí misma también tiene una autonomía y puede abrir otros universos que también es interesantísimo que lo haga, ¿no? Sí, de hecho, otra cosa que quería preguntarte, como un poco en relación a una cosa que mencionaste antes. ¿Cómo te relacionas tú con la gente de estas comunidades cuando llegas allá? Lo pregunto básicamente porque eh, pienso que hay como cuando vienes de un área que es muy técnica o muy tecnológica o tal, la forma como llegas a una comunidad muchas veces es o trayendo la verdad y las soluciones o como en un tono extractivista. Pero no existe o existe muy rara vez una visión de que llegas y lo que estás haciendo puedes o sinceramente decir, mira, yo solo vengo aquí a explorar, o vienes a construir una conversación, o no sé, ¿cómo es tu proceso cuando estás con esas comunidades? Sí, pues, o sea, yo odio como venir con la idea de "Oh, te voy a ayudar", o sea, como que eso me parece que que parte de los grandes problemas que tenemos ahora precisamente tiene que ver con esas diferencias y con esas relaciones jerárquicas entre las personas, ¿no? Como, obviamente, o sea, más que las jerarquías se necesita un orden, obviamente, para las cosas, pero mi intención es siempre llegar como en una relación muy horizontal y no con la idea de ni te voy a ayudar, ni de Salvador, ni no, es nos vamos a ayudar, ¿no? O sea, sí, ayudémonos, ¿sí? Yo vengo aquí a trabajar, a que trabajemos hombro a hombro, no sí, no a ni darte instrucciones, ni decirte cómo debes hacer o no hacer las cosas. Inicialmente yo llego como, sí, pues realmente como en un tono muy explorador. Yo muchas veces ni siquiera digo como voy a hacer de esto un proyecto, realmente es más como casi una turista con unos intereses, con una cámara, a tratar de entrar en la comunidad y de estar con ellos. Y cuando algo, otra vez, como cuando algo tiene mi interés, pues trato de profundizar en eso, ¿no? Como de entrar ya, digamos, pues no, o sea, como muy tranquilamente, de hablar con las personas que están haciendo lo que me interesan, ¿no? Y como de que eso vaya pasando de una forma muy orgánica. Y realmente, pues sí, pues o sea, es desde el principio tener claro eso, voy con la cámara y voy viendo qué sale, digamos en el caso de la Guajira, cuando las vi tejer, cuando las vi empezando a tejer, esto es una técnica de urdido, esto no es propiamente tejido, esto es porque el tejido tiene la urdimbre y la trama, ¿no? Entonces es una forma de urdir que yo las empecé a ver, empecé a verlas urdidas así, y de una llamó mi atención, como yo veía ahí de una, empecé a ver figuras que me interesaban y una técnica que me interesaba y que, sí, y que respondía a algo que auténticamente, con lo que auténticamente conecto. Entonces yo
realmente le hago como mucho caso a estos instintos y eso es lo que va marcando como el camino a seguir, ¿sí? Entonces, pues nada, voy, me acerco, empiezo a trabajar con ellas, les digo que me muestren, que me enseñen, y es muy chévere, o sea, aparte de lo que me gusta del tejido y de los oficios en general, es que también abren un espacio muy horizontal, o sea, el tejido mismo, el oficio mismo, permite ese espacio de trabajo muy horizontal. ¿Sí me entiendes? Como, porque yo llego a preguntar, a decirles como, bueno, ¿cómo se hace esto? Y nos sentamos lado a lado a hablar, ¿sí? A tejer mientras hablamos, y eso, o sea, va pasando muy orgánicamente, sin que, ¿sí? Y así o sea, y así se van construyendo también las relaciones, ¿no? Entonces, digamos que inicialmente como que yo hago esto, voy entendiendo cómo van pasando las cosas y ahí ya voy viendo si quiero hacer de esto un proyecto o no, y pues como que nunca llego con esa intención de hacerlo, sino una vez entiendo las cosas, una vez veo con qué quiero trabajar y eso, les propongo, digo, oigan, y si hacemos de esto y trabajamos de esta forma, pero ya hay las relaciones establecidas diferentes, ¿no? A que si yo llego como a contratarlas inmediatamente o sí, o decirles, ya las relaciones se han tejido de otra forma, ¿no? Eh, sí, generalmente yo llego a trabajar con las comunidades y eso es algo que también, que de hecho me dejó el mundo de la moda. O sea, al empezar con, o sea, al trabajar con la ropa y empezar a desarrollar las telas, que era parte de la intención de la marca, hacer las propias telas de manera artesanal y bueno, y como rescatar técnicas tradicionales del tejido. Mm, eh, Ahí yo empecé a tener como esas primeras experiencias de trabajar con comunidad y de ver qué quería y qué no quería hacer en mis relaciones con las personas, ¿no? Cómo lograr, digamos, estas relaciones más horizontales, que además me permite más proyectos artísticos, más que proyectos en el mundo de la moda, precisamente por temas de tiempo. O sea, mientras yo hacía ropa, era mucho menos el contacto y daba más pie para relaciones pues menos horizontales, sino más de, venga, yo le pago, hágame la tela, sí, modifiquemos esto, de un trabajo mucho más, mucho menos adentro con la comunidad y menos horizontal, ¿no? Que es parte precisamente de los intereses que yo quería, en los que quería profundizar, permitiéndole a los proyectos unos tiempos más amplios y unos niveles de profundidad mayores que encuentro en el arte. Ujú. ¿Y el tipo de materiales que utilizas, cómo entran dentro de ese proceso? Bueno, realmente mmm, entran de formas diferentes. O sea, por ejemplo, pues en una obra de arte, a ver, yo creo sin duda en el tema de sostenibilidad y parte de mi trabajo tiene muchísimo que ver con eso. Sin embargo, no soy de las que creo o sea, yo creo que como todo tiene que haber una transición y tiene que haber un balance de las cosas y yo también encuentro fascinante la tecnología, ¿sí me entiendes? Y los nuevos desarrollos y, ¿sí? Es decir, en este momento obviamente estamos en un momento de emergencia en donde tenemos que parar de consumir plásticos, etcétera, pero en sí el plástico y el desarrollo del plástico, yo no creo que sea malo, yo creo que hay que darle un lugar a las cosas, ¿no? Entonces, eso siempre es polémico porque uno espera que las personas que están pues como en esta onda de la sostenibilidad, etcétera, 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 solo trabajen con materiales naturales, ¿sí? Te has quedado congelada y no te estoy oyendo. Yo creo que será aquí. Sí, ni idea, yo te escuchaba perfecto, pues yo te seguí viendo y escuchando perfecto, como Santi. Vale, pues estábamos en el tema de los materiales, creo, sí. Ah, sí. Entonces, no, pues básicamente, digamos, en el primer proyecto para mí era prioridad como lograr pues digamos, desarrollar en las piezas como esta reflexión como de las montañas, de esa fragilidad de las montañas, ¿no? Como la fragilidad de la, como
como la ilusión de la permanencia, mejor dicho. Entonces, yo ahí decidí trabajar en un timbre de nylon con hilos de bordado. Eh, sí, pues porque, digamos, en ese momento lo más importante para mí era, digamos, lograr formalmente esta reflexión, ¿no? Y que la exposición completa y la instalación hablara sobre esto y darle prioridad. Quería un fondo transparente que le diera prioridad al movimiento de los hilos, ¿no? Que es esto que ven acá. Y como te estaba diciendo en ese momento que, o sea, como que mucha gente me ha preguntado como, ay, pero tú no estás como a favor de la sostenibilidad porque utilizas nylon, etcétera. Y lo que yo te decía es que, o sea, como a lo que yo siempre respondo, es que hay un lugar para cada cosa, ¿no? Y finalmente, otra de las razones por las que, digamos, yo me moví al tema del arte es que finalmente estas son piezas pensadas para durar mucho tiempo y creo que hay un lugar para las cosas y yo no estoy tampoco en contra totalmente de la tecnología y no creo que entonces debamos echar por la borda tampoco muchos materiales y desarrollos tecnológicos sí, sino que hay que darle su lugar, ¿no? Entonces, pues realmente, digamos que en esta producción, digamos, es un material al que yo puedo acceder, que está pensado para durar, que está pensado para unas obras y unas cosas, sí, pues como que van a durar el tiempo. Entonces, realmente, digamos que aquí la prioridad fue esa, fue lograr comunicar esa idea desde el oficio del tejido, bueno, por eso decía esos materiales. Ya en el segundo proyecto, el material sí tenía que ver, pues habla del lugar y de la comunidad con que desarrollé el proyecto, que es La Guajira, ¿no? Y como tradicionalmente estas cosas se desarrollan en algodón. Entonces, por eso trabajé con algodón y sí habla sobre una conexión con la tierra diferente que viene desde la cultura y desde el ritual mismo. Entonces, digamos que en ese, ahí, y se dio de una forma muy natural, pues porque finalmente es el material con el que ellas trabajaban originalmente. Entonces, pues como que se dio también de una forma muy natural y pues se decidió que es algodón. Entonces, sea 100% natural o no, el material o sea, cuando uno teje, sí tiene una conexión con el material, pues muy directa, ¿no? Muy directa y eso tiene igual pues sí, como no solamente unas repercusiones en la obra, sino en la forma de trabajo y la forma de relacionarse con la obra. Eh, pero digamos que más allá de eso, de la experiencia de tejer el material y de la conciencia de cómo el material igual nos permite conectarnos con unas u otras cosas, pues yo no le doy mucha más larga tampoco como al tema de la decisión del material y tampoco tiene una relevancia más allá pues, que la que, digamos, en estos proyectos ha tenido. Pues no sé si a futuro, digamos, en algún momento la tenga. A mí me interesa más como comunicar como estas ideas detrás de eso, ¿no? Y creo que igual, en general, pues como que la obra igual habla sobre la tierra y sobre nuestra conexión con la tierra desde otros lugares también, ¿no? Entonces, pues, sí. Y si, digamos, tú tuvieras la oportunidad de diseñar tus propios materiales, lo Sí, pensaba sobre todo en la primera exhibición, que tiene como esta relación con un entorno que es mineral y que asimismo puede uno trabajar mucho con estas mismas estructuras que hacen ese paisaje sí. para crear los materiales, pero que implica un poco de conocimiento técnico también cómo se puede procesar eso, cómo te imaginas un escenario así. ¿Cómo así que cómo me lo imagino? Pues si pudieras eh, involucrar dentro de tu proceso artístico no solo el producir la pieza a través de un material que ya existe, sino crear tus propios materiales a partir de la materia misma del lugar. Sí. ¿Esto lo ves coherente también? ¿Lo ves? Sí, pues digamos, eh,
Pues me parece chévere, digamos que como que, pues sí, yo originalmente soy una persona curiosa, entonces obviamente, digamos, todos esos escenarios como que les pierdan a uno una curiosidad y dice que increíble, pero también como que uno debe aprender también a entender qué es lo que quiere hacer y cuáles son sus intereses, ¿no? O sea, obviamente, digamos, todos estos desarrollos implican unos tiempos que ya es, digamos, llegar a unos niveles de profundidad que de pronto, en los que de pronto uno también pierde como, se pierde un poco como en la ruta, ¿sí me entiendes? Como uno también debe poner unos límites, como, bueno, ¿hasta dónde va mi trabajo? ¿No? O con qué puedo trabajar, o, ¿no? Entonces, digamos que por eso, digamos, el tema de los materiales. Claro, tiene una relevancia y sin duda, digamos, yo en el momento de elegirnos hay una conciencia sobre eso, pero yo no me iría ya al punto de, pues no ahora, digamos, o sea, me preguntas ahora y ahora yo no diría como, bueno, me voy ya a crear los materiales como deep inside, a entender molecularmente cómo está construido Sí. esto para poder como sacar, digamos, el trabajo de Neri Oxman es increíble y ella cuenta con un equipo en donde puede, digamos, preguntarse sobre esas cosas y junto con el equipo entonces llegar a resolverlo, ¿no? La forma en que yo trabajo, pues no, es digamos muy personal y es como eso, otra forma de trabajo. Entonces, digamos que eso, aunque me despierta la curiosidad, no está dentro de mi radar ahora mismo, en este momento, ¿no? Sí, entonces pues no sabría, me puede pasar eso más, más que con el desarrollo, digamos, de las fibras mismas y eso, lo puedo ver más viable, por ejemplo, en cuanto a tinturas, ¿sí? Y eso sí pasa, ¿sí? Como ahí sí hay una parte biológica, química y eso es la parte de tinturas que no es tan exigente en cuanto a entender, ¿sí? Hay un nivel de exigencia, pero un nivel de exigencia muy manejable y dentro de unos tiempos, digamos, en donde uno puede experimentar y entenderlo y producir entonces una obra implementándolo. Pero ya, digamos, yo pensar en desarrollar las fibras, pues fabuloso, o sea, pienso como sí, fabuloso, increíble, pero pues ahorita no vería, pues sí, Claro, no es veo. que esto me lo imaginaba un poco como que de alguna manera el telar ya es una tecnología y el hilo, precisamente que exista el hilo, es una tecnología también. Es decir, tú coges una palma y dices, ¿qué hago con esta hoja? La voy a separar, cortar y voy a hacer un proceso de machacado para que se vuelva un hilo. O sea, son como Sí, decisiones que igual no son tanto. Es que de pronto hice un poco mal la pregunta, porque no tiene que ver tanto con un conocimiento molecular de las cosas, sino más como utilizar el mismo funcionamiento de la naturaleza para crear el insumo con el que tú trabajas. Es decir, ¿sí? Como esa relación, ¿cómo sería esto? Como es un poco antropocéntrica, sí, de existen todos estos procesos, pero el proceso precisamente humano es de tomar esos procesos que existen y hacer una modificación que nos genera un beneficio X. En tu caso, pues un beneficio más personal y más de construir una experiencia para poder hacer esas obras, pero igual es una intervención del entorno por sí, más mínima que sea. Y que sí. igual la veo mucho dentro de tu, o sea, que si me la imagino, la puedo ver dentro de tus procesos. Yo qué sé, es como una especie de performance, land art tejido, algo así. Yo no sé cómo, ni siquiera, ni siquiera sé cómo hacer bien la pregunta, pero va por ahí el asunto. Sí, no, entiendo y sí, y de hecho creo que parte de la intención de la instalación, como te dije que como los siguientes proyectos que yo quiero hacer tienen que ver con algo más instalativo, tiene que ver un poco con eso, como con esa apropiación del espacio, sí, o sea, sin querer sonar lo que tú dices tan antropocéntrico y eso, pero sí con entrar ya dentro del espacio mismo, ¿no? Más allá de tomar unos recursos y ¿no? Sino querer intervenir el espacio mismo, tiene que ver un poco con esa idea, pero entonces ya no estoy pensando en materiales, sino en espacio, ¿no? O sea, que no, sí, es muy raro sí, como todos igual, o sea, como esa pregunta, digamos, abre
digamos, dispara en mí un universo que en ti tenía que ver con otro, que en mí tiene que ver con, sí, pero con el espacio más que los materiales mismos. Sí, o sea, con esa relación de la naturaleza más directa, digamos que inicialmente los dos primeros proyectos tienen que ver más con ese, como con esa faceta más como observadora, si me entiendes, como con un lugar menos dentro de la naturaleza y más desde afuera y más, ¿no? Como, sí, como observadora y de interpretación de la naturaleza y de la relación del hombre con la naturaleza y con su propia naturaleza, en fin. Y mi intención es precisamente en los siguientes proyectos ya entrar más de pronto en cómo apropiarse del espacio y en cómo establecer y en cómo hablar de la naturaleza y de los oficios también, pues desde otro lugar, ¿no? De hecho, he pensado en una obra muy sencilla, bueno, yo ahorita estoy pensando en una, como en intervenir la estación de la sabana, que en este momento de hecho está tomada por la naturaleza, no está bueno, está abandonada por el hombre, pero tomada por la naturaleza. Y en la idea de lo pues como de los fantasmas, que en este momento es como una estación fantasma y bueno, eso cómo se relaciona también con nuestra cultura, en fin, con muchas cosas. Y he pensado como en un performance de caminar en círculos, caminar en círculos, caminar en círculos hasta que se desgaste la tierra y hacer el camino, que es como se hacen los caminos, ¿no? Entonces, bueno, eso como que se conecta un poco con esa idea, como de lo que estás hablando, ¿no? Como de dejar de ser como ese observador de la naturaleza y ya intervenir y tener ese contacto directo con la naturaleza. Y creo que es un gesto muy sencillo, pero muy disidente también, ¿no? Como de, sí, digamos, ahí como los caminos son ese signo de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Como de que aquí pasaron muchas veces muchas personas por encima de este suelo y es una forma de apropiarse de la naturaleza. Y bueno, en fin, ahí ya como irá como desenvolviéndose el proyecto. Pero sí, curiosamente saltamos como de los materiales y como de cómo, ¿no? Relacionarse con la naturaleza a través de los materiales. Estoy pensando en eso, pero a través del espacio y apropiarse del espacio. Una relación con la naturaleza de esa forma. Vamos a ver qué pasa. Sí, igual es que me gusta mucho porque al final es o sea, lo que estás haciendo todo el tiempo, lo que uno puede al final terminar aprendiendo con el hecho de ver lo que haces, es una forma muy concreta de relacionarse con la naturaleza e ir viendo esas exploraciones que vas haciendo una tras otra, pues es ir viendo tu forma de poner la lupa en una cosa o en la otra. Y esto pues es muy interesante porque también tiene que ver con un ritmo de hacerlo, ¿no? O sea, cuando es una cosa que está dentro del funcionamiento, digamos, contemporáneo, tecnológico y demás, necesito todos los datos de toda la cosa completa ya, ¿no? Y afectarlo todo con una decisión, ¿no? En plan, hago así y todo cambia. Pero lo que tú Sí, estás diciendo es una relación que es más orgánica sí. y que es que, a ver, claro, es curioso porque también está el estereotipo de que de que las ciencias son esa versión hipertecnológica e hiper, ¿cómo decirlo? Como Sofisticado. invasora, Ajá, sí, sí. Pero cuando igual hablas con la gente que está haciendo investigación, es muy cercano a lo que tú me estás contando, sí, pero con un lenguaje muy distinto. Es decir, sobre todo la gente de biología. La gente de biología y dentro del mismo entorno de ciencias es como el combo de hippies, un poco. Porque los ves y ellos, claro, están mirando una cosa que es medible, es un patrón de circunstancias que se repiten en la naturaleza, pero al final están intentando darle herramientas a la comunidad en general para que no pisoteen ese ser vivo o sí, permitan que este ecosistema siga funcionando en la manera en que ha estado funcionando siempre. Eh, y los geólogos un poco lo mismo también, te están explicando la forma como funciona el paisaje
a través de datos numéricos de un sismógrafo que te da una información, pero te están diciendo aquí abajo esto que parece un tipo de suelo, en realidad son 20 tipos de suelo distintos, ¿no? Y depende de lo que veas cuando vas caminando, si ves que la roca tiene una veta así, pues seguramente abajo de eso hay otro material X que tiene esas características. Pero lo que sí creo que le hace un poco falta a lo que ellos hacen es esa relación más con su sensibilidad, aunque tienen esa sensibilidad, pero es como una cosa prohibida de decir, ¿no? En plan, está mal visto que digas que tienes una sensibilidad con la naturaleza. Y con Sí, las comunidades igual, o sea, es una situación en que vives dentro del laboratorio o con los datos y con la comunidad es muy difícil de relacionarse, mientras que lo que tú haces es al revés, es decir, me relaciono y en función de esa relación surge X cosa con la que actúas. Entonces, no sé, pues eso, que es muy chévere ver esos paralelos y que en realidad la distancia no es tan larga, son formas de sí, ver. totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. E igual, pues nada, a pesar de que lo que pasa con el tema de la ciencia es que le da una sensación de control que es muy seductora, ¿no? Es muy seductor uno sentir que entiende las cosas, ¿no? Y como que puede comprenderlo, ¿no? Eso tiene, por eso yo me cuido tanto de no caer como en ese encanto, pues porque sí, es muy chévere uno como sí, sentir que puede entender al menos algo de eso. Y yo creo que la ciencia, sí, claro, sin duda aporta como pues, muchísimo, como muchas cosas increíbles, pero que el riesgo está en quedarse ahí, en perder esa sensibilidad igual. Que puede ser tildada de naif o de, ¿no? Pero que en últimas, pues, ¿qué más da? O sea, ¿de qué se trata la vida sino de eso, de alguna forma, ¿no? En últimas, pues, ¿qué más da? Entonces, digamos que a mí igual me fascina la ciencia y yo, o sea, amo la biología, amo la física, ¿no? Como a mí me gusta mucho Rovelli porque, pues, tiene algo técnico, ¿sí? ¿Tú has leído Rovelli? No. Tienes que leerlo, es muy bonito porque es científico y habla sobre el tiempo del espacio, pues de una forma igual técnica, muy fácil igual de leer, no, realmente no es una lectura científica, pero pues precisamente al mismo tiempo no pierde como esa visión romántica de la vida misma, ¿no? Y como de conmoverse con la forma, de moverse y maravillarse con la forma en que cae una hoja, ¿no? Que finalmente, pues finalmente la naturaleza tiene, por más estudios que haya, hay una variable de caos y de que la hace impredecible, ¿no? Así, pues creería yo la parte más, desde mi punto de vista, la parte más interesante porque es la que nos permite maravillarnos todavía, ¿no? Y que esa parte, y pues al menos desde mi punto de vista, pues esa es como la parte más chévere de la experiencia humana, ¿no? O sea, lo chévere del conocimiento es también que uno, o sea, en el momento en que uno entiende, se maravilla de, ¿no? Después ya queda, cuando uno ya lo entiende, ya no es tan chévere, ¿no? Como hay un momento de clímax en donde uno entiende y dice, ¡ay, está increíble! Y después cuando ya entiende, ya pierde un poco la gracia, ¿no? Como, y entonces como lo chévere es que pues la naturaleza siempre va a mantener ese misterio que siempre nos va a permitir como seguirnos maravillando y seguirnos al menos como en esa búsqueda y en ese camino. Y creo que precisamente pues eso es lo más chévere, eso no hay que perderlo y también a veces hay pues como que en ese sentido también darle lugar a la ciencia que debe tener también, ¿no? Como darle lugar a la ciencia también con una medida, pienso yo como toda la vida, ¿no? Como, sí, pues como que la ciencia tampoco es una respuesta, o sea, es un camino, pero no es una respuesta y pues nada, está chévere también. Sí, sí. Oye, pues muy bien, Vane. Creo que todas estas cosas que me has contado están muy chéveres y o sea, creo que
va a ser muy interesante ponérselas a ellos como, mira, esto es una forma de relacionarse con esto. Y, y también me interesa ver dónde no conectan con el asunto, precisamente porque Claro, creo que es un poco también, o lo que percibo es que hay un miedo a ver fuera del profesionalismo sí, tecnológico. sí. Entonces, es chévere como poder intentar ampliar ese espectro. Pero digamos, si yo te pusiera a ti en las manos una revista de contenido científico que Sí. hablara de cosas, por ejemplo, de los paisajes que tú visitas o de los materiales que utilizas o de cualquier otra cosa, digo esto porque es de los que hemos hablado, mm, ¿cómo te lo imaginas y qué te gustaría poder recibir en un contenido así? Em, pues yo pensaría que me parece chévere que o sea, si me pones a pensar como en la revista, yo creo que debe ser un balance, yo creo que debe tener de todo, ¿no? Como creo que también debe tener como diferentes niveles de profundidad, también es chévere eso, como, porque es chévere, sí, a ver, yo no me iría con un, no sé, yo creo que parte de lo rico es no caer en el cliché ni de la ciencia totalmente técnica, que pues es aburridísima y es dirigida a un público muy específico y sí, no tiene, o sea, eso tiene un público, pues lo que está pasando precisamente con la revista, pero pues tampoco sí, pues tampoco la aproximación totalmente hippie, y, o sea, finalmente debe tener una profundidad, ¿no? Y uno, igual, a quien le gusta el tema de la ciencia, va profundizando, es chévere también uno poder ir profundizando hasta entender incluso cosas muy técnicas, como ese recorrido también es muy chévere, ¿no? A mí, de todas formas, digamos, a pesar de que yo soy toda abanderada de decir como vivamos con el sentimiento de la naturaleza y lo que sea, a mí la ciencia igual me fascina y me fascina entenderlo también, ¿sí? Como, sino que yo procuro precisamente como no perderse en eso, sino como conservar como esa parte sentimental y esa experiencia como de la naturaleza. No sé, yo creo que debe haber de todo, o sea, debe haber como desde cosas técnicas y especializadas a las que uno pueda acceder después de ir profundizando en los temas a cosas casi como poesía o como, sí, o, ¿cómo es que se llama este tipo el que escribe un gringo? Yo no lo puse en mis referentes. Es un gringo que, como ensayista, que escribía muchos ensayos sobre la naturaleza muy bonitos, que era profesor. Bueno, o sea, desde eso que va casi desde como reflexiones profundas sobre la naturaleza, reflexiones filosóficas sobre la naturaleza, puede ir desde eso que es muy bonito y cualquiera puede conectar con eso, o incluso las mismas fotografías, en fin, como cosas muy que sirvan de inspiración a cosas técnicas, pues no, eh, sí, que uno pueda encontrar, sí, como ambas aproximaciones. Y obviamente, bueno, no sé, esto es del departamento de ciencias o de ciencias naturales, o sea, es biología, o Es qué toda es. la facultad de ciencias que tiene los departamentos de biología, o sea, biología, microbiología, geociencias, matemáticas, física y química. Ah, ya. O sea, Eh, ellos según que son, hacen alrededor de un tema concreto, pero sí, casi que siempre puedes rascar un poco de todos los departamentos alguna cosa. ya. Como por ejemplo, Ahorita sacaron la versión de COVID, entonces ya. no la he visto, pero no sé, sé que, a ver, espérate, miro alguna de las que tienen acá, pero sí, no sé, digamos, si estás hablando de un tema de microorganismos, pues puedes hablar sobre la física que ejerce, que genera el tipo de entorno sobre el que ellos viven, la química que permite que ellas tengan X procesos, las matemáticas alrededor de ese mismo proceso, ¿no? En plan, como que siempre puedes conectar algún elemento Pues que te complementa. yo creo que lo más importante es lograr en alguna parte de la revista, en general, como
que las personas normales puedan conectarse con algo de eso, o sea, más allá que sí, o sea, es decir, obviamente todo el mundo ahorita está viviendo lo del COVID y puede conectarse con el tema del COVID, eh, sí, o sea, y está conectado con el tema del COVID, pero dependiendo del tratamiento que se le dé al tema, uno conecta más o no, o sea, el tratamiento ya muy técnico y biológico, mucha gente pues no tiene el conocimiento para llegar a eso, pero sí tiene, digamos, una aproximación más desde la cotidianidad de la gente, sí, desde donde la gente conoce, acercar el conocimiento a la gente es precisamente, pues sí, quitarle un poco el peso técnico, pero creo que también la revista lo debería tener, o sea, también quien es capaz de leer esa parte técnica, pues que haya un espacio para eso. Y el lector que de pronto puede ser linda la idea como de que, como de uno con la revista poder ir desarrollando, como en la medida que la lee, desarrollando como una profundidad para lograr entender incluso algunas cosas especializadas, sin que tenga que ver con, no sé, con fórmulas ni nada de eso, ni cosas ya pues que sí se necesita un pregrado, un posgrado, lo que sea, como ya estudios reales, pero sí, no sé, lograr, pues no sé, o sea, cosas como los diátomos, no es lo mismo hablar de diátomos que hablar de de un árbol, ¿sí me entiendes? O sea, como hay niveles de profundidades que sí pueden ser interesantes para todo el mundo y que en la medida en que se conecta con lo que vivimos en el mundo, pues va a ser interesante, ¿no? O sea, digamos, los diátomos, como que lo pensé porque son estas estructuras chiquiticas que cuando uno le explican que son como unas estructuras que están en todas partes del mundo, que vienen desde las corrientes del Amazonas, que se evaporan, ¿no? Y le dan la vuelta al mundo y llegan al Sahara. O sea, es algo como que, como tan universal que uno puede conectar con eso, ¿no? O sea, es lo que yo voy, como son imágenes que igual uno puede conectar fácilmente, con las que uno puede conectar fácilmente y entiende de alguna forma y logra y llega a hablar de cosas muy específicas en la biología como los diátomos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está como, como parte del juego, saber conectar con ideas muy universales y con cosas muy fáciles de entender, de pronto ideas de cierta profundidad técnica y de cada ciencia, pienso yo. ¿No? Vale, vale, sí, de acuerdo. Bueno, Santi. Pues muy bien, Vane. Muchísimas gracias por No, todo con mucho el gusto, exponente. espero te sirva como todo lo que hablé. Y bueno, muchas gracias también por la invitación. Y bueno,